Hey guerreros, ¿cómo están? Bienvenidos guerreros a este nuevo video. Guerreros, el día de hoy vamos a aprovechar el evento que tenemos actual, que es el de Carnaval Oscuro y obviamente también el Camino de la Grandeza, que es el evento de Tempus. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues obviamente lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de Tempus. Vamos a profundizar un poco si es tan bueno, si de pronto le subimos, todavía no sé, tendría que mirarlo. Si de pronto le subimos a Tempus o no le subimos a Tempus, aquí lo tenemos, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar, pero antes recuerden suscribirse al canal, dejen su like, compartan y comenten el contenido para que más personas nos puedan ver. Bueno, vamos a ir mirando. Yo creo que Tempus lo tengo por acá bajísimo, porque obviamente es nuevo, no le he subido absolutamente nada. Pero vamos a estar mirando un poquito sobre Tempus. Entonces, obviamente, pues vamos a mirar un poquito de su historia, la posición, todas las estadísticas y vamos a mirarlo bien, ¿ok? Entonces, Tempus controla por completo los flujos del tiempo. Conoce todos los secretos del pasado y del futuro. Sin embargo, la vida eterna se convirtió rápidamente en una interminable lucha contra el aburrimiento. Pero, ¿quiénes son esos guardianes de Dominion? Veamos si tienen alguna posibilidad de ganar la carrera contra el tiempo. Ok, podemos inferir aquí que él maneja el tiempo. Obviamente, como pueden ver, él es como una calavera. Y bueno, es muy interesante, me gusta mucho el Ghost Rider, como quien dice de Tempus. Ok, entonces su posición es zona intermedia. Estadística destacada es inteligencia. Su clase es de apoyo y la facción es la senda de la eternidad. Ok, aquí tenemos diferentes. Lo que sí me gustaría mirar es, bueno, utiliza el mapa de Mor, es bastante complicado. Utiliza también el ojo invidente, el ojo omnividente. Uy, la vara de Asclepio es súper complicada. ¿Por qué estoy mirando esto, guerreros? Porque yo tengo muchos héroes que utilizan esa misma habilidad. Es más, utilizan la armadura de placa azul. Entonces subirlo sé que se me va a complicar un poquito. Pero bueno, obviamente vamos a mirar que Tempus es un maestro del tiempo en Hero Wars Alliance. En el universo constante de expansión de Hero Wars Alliance ha surgido el nuevo héroe, que obviamente lo traemos aquí, que es Tempus. Él es un maestro de la manipulación del tiempo nacido y por obviamente el tema de su aburrimiento, que lo estuvimos mirando ahorita más adelante. Él es un usuario particularmente de los usuarios de magia. Él pues tiene enemigos y mejorar el poder de su equipo. Pero en esta guía, guerreros, lo que quiero es profundizar un poco en las habilidades, los artefactos, la sinergia y obviamente brindando consejos sobre maximizar su potencial en la batalla. ¿Esto por qué lo quiero hacer, guerreros? Porque cuando tenemos un héroe nuevo, siempre nos complicamos y no sabemos qué hacer, ¿ok? Entonces, vamos a mirar lo primero, que son sus artefactos. Aquí tenemos sus artefactos, guerreros. Tenemos el de inteligencia. Perdón, aquí estoy mal. Artefactos aquí. Tenemos en sus artefactos, Tempus maneja, como todos los héroes, 3 artefactos. Entonces, nosotros tenemos que mirar es cuál tenemos que priorizar y cuál no tenemos que priorizar. Entonces, tenemos la rueda cronológica, tenemos el tomo del saber arcano y tenemos el anillo de inteligencia. Ahora, ¿cuál tenemos que hacer de primero? O sea, en primer lugar tenemos que el tomo del saber arcano. Este es el primer artículo que nosotros debemos aumentar. Aumentar el ataque mágico y la salud, lo que garantiza que Tempus se mantenga con vida por más tiempo en la batalla para apoyar a su equipo. Siempre es muy importante mantener esto, obviamente lo tenemos que despertar, pero entonces esto ayudará a las estadísticas extras. Como segundo, guerreros, tenemos el anillo de la inteligencia, que amplifica su inteligencia, fortaleciendo aún más sus habilidades basadas en magia. Y en tercer lugar, la rueda cronológica, que aumenta su ataque mágico. Entonces, los artefactos funcionan en conjunto para hacer que Tempus, unas fuerzas potentes en
obviamente en las peleas mágicas, en todo lo que nosotros vamos a hacer, ayudando al equipo a resistir el daño físico mientras maximizan su producción mágica. Obviamente nosotros tenemos que tener muy pendientes contra el equipo que nosotros vamos a pelear y el equipo que nosotros vamos a hacer. Así que en esto, pues obviamente prioridades de evolución de los aspectos de Tempus en Hero Wars, eso es inevitable. Pero entonces tenemos algo que son los skins, los aspectos. Nosotros tenemos por el momento dos, que es el de aspecto, obviamente el que ya tenemos. Y tenemos este que se ve muy bien, como pueden ver parece un caballito de mar. Y este es daño mágico. Entonces obviamente el diseño predeterminado que aumenta la inteligencia es la máxima prioridad para Tempus. Casi siempre va a ser así. Este diseño mejora significativamente tanto su ataque mágico como su defensa. Entonces por eso es inteligencia. Obviamente esto viene con los aspectos, ¿ok? Entonces lo que convierte en un héroe de apoyo más fuerte. Aumentar el ataque mágico de Tempus aumenta la efectividad de sus habilidades, que obviamente esto lo vamos a estar hablando ahora más adelante. Mientras que la defensa mágica, que es que es el daño mágico, pero mientras que la defensa mágica mejorada proporciona una mayor capacidad de supervivencia, especialmente contra enemigos basados en magia. Este equilibrio entre ataque y defensa hace el diseño predeterminado para que sea crucial y obviamente sea lo mejor para nuestro héroe. Pero entonces también tenemos el estelar, que es este aspecto que a mí me encanta, que es el ataque mágico. Esa es la segunda prioridad. O sea, normalmente este va a ser siempre la primera prioridad y este va a ser la segunda. Este diseño estelar que aumenta el ataque mágico obviamente debería ser la segunda prioridad para Tempus. Este diseño se centra en maximizar el daño que inflige Tempus, lo que permite que sus habilidades golpeen con más fuerza y tengan más impacto en el combate. Obviamente con este diseño, guerreros, Tempus puede desempeñar un papel más ofensivo, infligiendo más daño y contribuyendo más a la potencia de fuego general del equipo, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos muchos aspectos importantes aquí. Entre ellos, guerreros, la sinergia. Ustedes siempre me preguntan, pero ven acá, ¿qué héroes con tal héroe o qué equipo me recomiendas? En este caso, Tempus funciona excepcionalmente bien con los héroes de la eternidad. ¿Cuáles son los héroes de la eternidad? Obviamente por aquí voy a mostrarles uno. ¿Dónde está? Este es uno de la eternidad. Aquí lo pueden ver en... A ver, ¿dónde está? Habilidades, no. Aspecto... Estadísticas, por aquí. Por aquí, guerreros, ustedes pueden ver la senda de la eternidad, que es la facción. Entonces aquí tenemos que encontrar diferentes. Y él hace sinergia con muchos. Obviamente, pero es particularmente potente cuando se combina con Iris, con Phobos, con Sesha y Celeste, con Morrigan, Nebula y Dante. Entonces, si se combina con Iris, vamos a ver si Iris yo la tengo por aquí. Si la combinan con Iris, las habilidades de desventaja de Iris complementan la manipulación del tiempo de Tempus. Cuando Tempus usa la habilidad de Cronostasis, obviamente Tempus tiene una habilidad que se llama Cronostasis. Cuando utiliza esa habilidad mejora los aspectos de las desventajas de Iris al extender su duración. Entonces obviamente esto va a ayudar muchísimo. Si nosotros peleamos con Phobos, o sea, la habilidad de manipulación de Phobos, ustedes saben que él tiene esta habilidad que es la de parálisis o manipulación. Esta habilidad, guerreros, reduce la efectividad del enemigo. Se vuelve aún más letal cuando se combina con las habilidades de Tempus, porque Tempus ralentiza y debilita a los enemigos. En cambio, guerreros, si nosotros utilizamos a Sesha y a Celeste juntas, guerreros, porque aquí es las dos, utilizar a Sesha y a Celeste, estos poderosos magos se benefician de las habilidades de manipulación del tiempo de Tempus, lo que les permite desatar la magia devastadora mientras los enemigos están ralentizados y no pueden defenderse. Entonces nosotros siempre vamos a utilizar los ataques de otros, ayudando con las habilidades de Tempus. Pero entonces tenemos otro.
Me salí. Tenemos a Morrigan. Morrigan, ustedes saben que es sanadora, ¿ok? Ustedes saben que ella es, aquí lo dice, vamos por aquí, ¿dónde está? Estadísticas. Ella es médico, ella es una sanadora, pero apoya a Tempus con las mejoras de las curaciones y los daños, lo que ayuda a mantenerse con vida. Obviamente esto más que todo que Morrigan es casi con todos los sanadores, pero tenemos también guerreros a Nebula. Yo creo que no la tengo, sí la tengo por aquí. Nebula obviamente mejora los ataques mágicos de Tempus con sus mejoras haciéndola más letal. Y Dante, que es un guerrero que la última creo que lo nerfearon y está muy bueno. Dante protege a Tempus de daños explosivos elevados y al mismo tiempo ayuda a controlar el movimiento del enemigo, obviamente con la instrucción de defensivo, con la ralentización de Tempus, entonces esto siempre va a ayudar. Entonces, ¿qué equipos debemos formar con Tempus? Fácil, vamos a meternos por aquí en la arena. Vamos a ver, ¿y qué equipos son buenos, guerreros? Voy a darles solamente 3 equipos. Tengo muchísimos, pero voy a darle los 3 más importantes que considero yo. Entonces, obviamente, vamos a seleccionar a Tempus. Entonces, siguiendo con lo que les comenté, uno de los que son buenos para Tempus es Iris. Es importante, Iris es muy bueno. Entonces, como segundo, vamos a escoger a Dante porque obviamente este me lo va a proteger y no va a permitir que me lo vayan a matar. Corvus porque obviamente él actúa muy bien con los no muertos. Obviamente ustedes saben que prácticamente él es un no muerto también. Entonces ayuda un montón. Y para terminar esto que es una locura y está buenísimo, vamos con Octavia. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que aquí no tenemos sanadora. Pero podemos quitar a Octavia, guerreros, y en este caso podemos meter a Morrigan. Y ahí la cosa mejoró muchísimo. Entonces aquí es como ustedes lo quieran hacer. Entonces tenemos las siguientes, que es con Phobos. Entonces vamos a dejar a Dante porque sí entra en esta misma línea. Vamos a dejar a Dante, pero vamos a meter a Corvus, a Dante. Pero aquí, guerreros, si ustedes quieren, pueden utilizar esta línea que es con Celeste. ¿Dónde está? Aquí. Esta línea también es muy buena. Tempus, Celeste, Keira, Dante y Corvus. Pero para terminar y esto que sea lo mejor de lo mejor, que es lo que yo les había comentado, es que utilicen a Celeste con Sesha. Utilícenlo juntos, guerreros, y eso va a ser muy buenos. Tempus, Celeste, Sesha, obviamente Corvus, nuestro tanque. Y aquí ustedes pueden incluir a otra persona más que va a ayudar un montón. Y en este caso, guerreros, nosotros podemos poner 2 personas. O podemos repetir a Iris, podemos colocar de nuevo a Octavia, o guerreros, nosotros podemos colocar a Nebula. De esta forma, guerreros, nosotros vamos a tener un equipo muy estable y muy poderoso, que obviamente esto ayudará montón. Entonces, si nosotros miramos bien las habilidades de nuestro Tempus, nosotros vamos a ver que tenemos la cronostasis, que detiene el tiempo para todos los héroes enemigos durante 2.5 segundos y no pueden usar sus habilidades, ¿ok? Ese es muy chévere. Pero entonces esta habilidad también prolonga la duración de todas las maldiciones y la desventaja que afectan a los enemigos. Entonces esta habilidad está muy buena. Hay que saberla usar, Entonces la estrategia para la cronostasis es una habilidad que cambia el juego y puede cambiar el curso de la batalla. Al congelar las acciones y las defensas mágicas, Tempus crea una ventana de oportunidad para que los magos de su equipo desaten sus ataques más poderosos. Nosotros tenemos que aprovecharnos de esos, guerreros, para poder hacerlo. Para anular por completo su amenaza junto con los héroes como Iris, como Phobos, te permite aprovechar a los enemigos debilitados y maximizar el daño. Y más que todo, guerreros, porque Phobos pelea de la parte de la retaguardia, o sea, mata a los que están atrás. Y si tienen a Marta de fondo, que es la sanadora, la matamos enseguida. Ahora, tenemos el debilitamiento.
Tempus, aquí dice, debilita a los oponentes distantes. Frente a él durante 6 segundos los enemigos debilitados pierden. Obviamente esto depende del daño mágico. Y el daño físico depende del daño mágico también, de su vida máxima. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí, guerreros? Esto es muy eficaz contra atacantes físicos y enemigos de primera línea. Esta habilidad le permite a Tempus mitigar el daño de los oponentes que dependen del ataque físico. ¿Cuáles son? Jasmine, puede ser otro ataque que haga ataque físico. Vamos a mirar qué otro hace ataque físico. Si no me equivoco, otro que realiza ataque físico, creo que es Yu. Yo no me acuerdo si Yu hace ataque físico. Bueno, los que utilizan ataque físico, aquí fuerza, sirven muchísimo para eso, guerreros. Entonces, esta es una oportunidad muy buena para eso. Vamos a buscar a Tempus otra vez, que lo tenemos por aquí al fondo. Entonces tenemos la tercera habilidad, que es la anomalía temporal, que envía al héroe el enemigo con mayor penetración de armadura a la anomalía temporal durante 5 segundos. El objetivo es ralentizar un 25%. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí, guerreros? Es atacar al enemigo con la mayor penetración de armadura, lo que convierte en un contraataque ideal contra los oponentes, diseñados para destrozar las defensas de tu equipo. Al aislar y debilitar a este objetivo, Tempus garantiza que tus ataques y los héroes de primera línea de tu equipo permanezcan protegidos durante más tiempo. Y además, el daño mágico a lo largo del tiempo puede ayudar a debilitar los enemigos de alta prioridad. El tiempo con Tempus es muy bueno, la verdad. No tengo palabras ahí. Entonces tenemos la paradoja temporal. Durante 4 segundos conjura un enorme reloj en el centro de la arena. Los enemigos dentro del rango del reloj se ralentizan y los aliados se aceleran un 6%. La vida máxima del aliado dentro del rango también aumenta. Entonces, en esta, si nosotros tenemos que estar algo mirando bien, es porque esta habilidad es de control. Es la definitiva de Tempus. El área de efecto afecta tanto a los enemigos como a los aliados. Obviamente ralentizándolo a los enemigos y aumentando la velocidad del equipo de Tempus. Esto se puede utilizar, guerreros, para controlar el ritmo de la batalla, lo que permite que tus aliados superar rápidamente a los oponentes y dominarlos. Obviamente son partidas muy reñidas. La capacidad de manipular el tiempo para ambos equipos pueden ser la diferencia entre la victoria y la derrota. Entonces, si utilizamos la paradoja temporal para evitar que los enemigos alcancen los objetivos, es muy clave. Y obviamente esto asegurará que tu equipo obviamente gane la batalla. Ahora, vamos con los dos últimos puntos que los tengo por aquí anotados. Y una es los consejos y otro es una pequeña conclusión. Entonces, como primero, el tiempo lo es todo, guerreros. El tiempo es un experto en controlar el campo de la batalla, por lo que usar sus habilidades en el momento adecuado es crucial. No nos debemos apresurar en usar la cronostasia, así que debemos esperar y saber cuándo lo tenemos que hacer. Más que todo, guerreros, yo lo digo, es cuando tenemos las habilidades de nuestros aliados al máximo. Protege a tus magos. Tempo es un eficaz cuando se combinan los héroes basados en la magia. Usa sus habilidades de manipulación del tiempo para proteger a los magos vulnerables de los ataques físicos y ganar el tiempo para que desaten un hechizo más poderoso. Apunta a oponentes clave. Usa la anomalía temporal, que es esta que tenemos por aquí, para neutralizar los objetivos de alta prioridad como héroes enemigos con una gran penetración de armadura y eliminar las amenazas. Maximiza los efectos de área, que es la paradoja temporal, esta que tenemos por aquí, que afecta tanto a tu equipo como al enemigo. Entonces aquí tenemos que saber utilizarlo. Como el posicionamiento es muy clave. Y asegurémonos que nuestro equipo esté dentro del alcance que tu equipo esté dentro del alcance del reloj para beneficiarse del aumento de la velocidad mientras que atrapas a los enemigos. Y obviamente la sinergia de los héroes con esto siempre va a ser una ayuda brutal. Entonces tenemos una pequeña conclusión, guerreros, con Tempus. Es que él es un héroe que apoya versatilidad y es poderoso, cuya habilidad para manipular el tiempo puede cambiar por completo la dinámica del juego. Su conjunto
de habilidades únicas lo hace invaluable en equipos centrados en usuarios de magia, estrategias de desventajas, al ralentizar a los enemigos, debilitar sus defensas, mejorar el poder de sus aliados. Tempus proporciona profundidad de estrategia y una ventaja táctica para los jugadores que buscan dominar el arte del control en batalla, guerreros. Entonces, la verdad me parece un héroe bastante completo. Obviamente aquí quedarían muchas cosas por mirar. El tema de los glifos. Siempre, guerreros, comencemos con la salud. Obviamente tenemos aquí que mirar la armadura, la inteligencia es una de las prioridades más altas y obviamente el daño mágico es prioridad. Obviamente ya esto lo vamos subiendo poco a poco y esto pues sí ya es muy fácil. Así que, guerreros, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Es un video demasiado completo. Para la próxima vamos a estar subiéndolo porque se nos va a hacer muy largo. Así que, guerreros, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse y compartan este contenido si les gustó. Y obviamente vamos a estar subiendo muchos más de otros héroes. Déjenme por aquí en la caja de comentarios cuáles héroes les gustaría que habláramos. Y obviamente los vamos a desarrollar enseguida. Así que, guerreros, nos vemos.